Hola, muy buenas tardes a todos. Creo que estamos ya en el aire para esta nueva charla a través de la plataforma Zoom que hemos programado desde el Museo Etnográfico de Castilla y León. Hoy estamos muy contentos de contar con la participación de Manuel Iglesias Aguirre, geólogo zamorano y divulgador científico que nos va a ofrecer una charla pues, que le ha puesto la verdad un título muy sugerente, de Gondwana al Zangarrón, la importancia de la geología en los modos de vida zamoranos. Le damos las gracias a Manuel especialmente pues porque se tiene que conectar desde Francia y por hacer el esfuerzo de estar hoy aquí con nosotros, por habernos hecho una propuesta tan sugerente y de tanto interés, y le damos las gracias también a Eduardo García Sevilla, que está a los mandos de esta conexión para que todo vaya bien. Bueno, para los que no estéis acostumbrados un poco a las dinámicas de estas charlas que estamos haciendo en esta situación de pandemia desde el museo, pues ahora le daremos la palabra a Manuel para que nos dé su charla, que además, bueno, pues va a lanzar algún vídeo, va a tener algún componente extra, y al final de la charla podremos realizarle las preguntas que queramos y un poco establecer diálogo con él, por los que si queréis ir realizando las preguntas a través de la herramienta de preguntas y respuestas de la aplicación durante la conferencia, lo que se os vaya ocurriendo se las planteamos al final de la charla. La antropología y la geología han estado siempre de la mano, han sido dos disciplinas hermanas y que han bebido, la antropología ha bebido un montón de la geología. De hecho, los padres un poco de esta disciplina eran geógrafos y geólogos, ¿no? Que andaban por el mundo y se iban encontrando con otras culturas. Y bueno, pues la relación entre estas dos disciplinas ha seguido durante los años y ahora también está siendo bastante intensa desde las perspectivas del el ecologismo, la transición ecológica, energética y el extractivismo, un poco pues todos los aportes que tiene que hacer la geología a las ciencias de la humanidad y a la antropología en concreto, la etnografía, todos los aportes que nos tiene que hacer para los retos que estamos enfrentando. Así que una vez más casamos estas dos disciplinas. Nosotros llevábamos mucho tiempo con ganas de tener una charla con Manuel y la verdad es que seguro que va a ser una delicia. Os dejamos ya con él, que es el protagonista de este tiempo, y volveremos al final del todo para realizar las preguntas. Muchísimas gracias a todos los que estéis ahí y nos vemos en un ratito. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a Pepe y muchas gracias al Museo Etnográfico de Zamora, de la Junta de Castilla y León, porque es una oportunidad muy buena y sí que es cierto que llevábamos mucho tiempo, Pepe y yo, encontrándonos por ahí y hablando de la posibilidad de hacer algo así. No le habíamos dado nunca forma y bueno, pues se nos presenta la oportunidad esta vez y como el futuro nos ha llegado así de pronto, pues tenemos que hacerlo por una conferencia vía Zoom. Pero bueno, yo creo que va a ser interesante para esta vez. He preparado una presentación para enseñaros, así que nada, no me voy a entretener mucho más en presentarme y nada más, porque creo que me conocéis, soy Manuel Iglesias, soy geólogo y llevo desde el 2016 dedicándome o intentando dedicarme a la divulgación de la geología y hacer la ciencia de la Tierra un poco menos árida. Así que nada más, voy a dejaros con la presentación, vamos a empezar. Y lo que ha dicho Pepe, las preguntas que os vayan surgiendo, por favor, escribidlas y al final intentaré contestarlas a todas, por supuesto, las que sepa y las que no sepa, pues ya hablaremos porque os puedo dejar mi mail y yo lo busco y os lo cuento. Así que nada, voy a poneros aquí la presentación y allá vamos. Bueno, vale, creo que está todo listo. De Gondwana al Zangarrón.
una historia de 500 millones de años y la importancia de la geología en los modos de vida de nuestra provincia, de la provincia de Zamora. Podríamos haber elegido todas las provincias de España porque España es un país que tiene una riqueza geológica impresionante y Zamora es uno de los lugares que atesora gran parte de esa riqueza geológica. Entonces, creo que la geología es una ciencia que tiene mucha importancia en nuestros modos de vida, cómo nos hemos desarrollado, pero quiero que seáis vosotros los que tracéis ese paralelismo, esa línea paralela entre la geología y los modos de vida, esa etnografía, esas costumbres que tenemos en nuestra provincia. Así que yo os voy a dar un poco los datos y vais a ser vosotros los que intentéis sacar las conclusiones. Para hablar de geología siempre suelo hablar del tiempo geológico y es una cosa que es muy complicada de explicar, porque los geólogos tampoco la entendemos mucho porque son muchos millones de años. La Tierra tiene 4.600 millones de años. Eso es una barbaridad. Para nuestros cerebrillos pues no nos entra mucho en la cabeza lo que es eso. Ese periodo, desde hace 4.600 millones de años hasta hace unos 542 millones de años, se llama precámbrico y no está muy claro lo que pasa en la Tierra. No queda muy claro los acontecimientos que ocurren, porque esto era una bola fundida que no tenía prácticamente ni estratos, ni capas, ni nada. Entonces hay muy poco registro que nos quede hoy en día a nosotros para conocer cómo era entonces la Tierra. Hay que avanzar un poco más, hasta hace 542 millones de años, cuando comienza el Paleozoico, con la explosión de la vida, un momento en el que aparecen un montón de formas de vida distintas. Aún sigue siendo un tema de controversia para la ciencia saber por qué hay tanta diversidad de formas de vida en aquel momento. Pero el hecho es que hace 542 millones de años somos capaces de comenzar la historia firme o lo que tenemos más claro de la historia de la Tierra. Precisamente por eso, por la diversificación de las formas de vida. Si seguimos avanzando en la historia o en la línea temporal de nuestro planeta, continuamos todo el Paleozoico hasta el momento en el que comienza el Mesozoico. Debo decir que todos los acontecimientos, todas las separaciones que hacemos entre precámbrico, paleozoico, mesozoico y después vendrá el cenozoico, se deben sobre todo a cambios en las formas de vida. Y este paso del paleozoico al mesozoico es debido a una gran extinción. Gracias a esa gran extinción es cuando comienzan a aparecer los primeros dinosaurios, que eso ya nos suena más o menos a todos. Se expanden por la Tierra durante el Mesozoico. Continuamos la historia de la Tierra. Desaparecen los dinosaurios con el meteorito y con una actividad volcánica inmensa en nuestro planeta. Hace 66 millones de años, cuando desaparecen, y comienza la época del Cenozoico. Gracias a la desaparición de esos dinosaurios es por lo que nosotros estamos aquí, porque los mamíferos empiezan a poderse desarrollar en la superficie del planeta, pues, comienzan a ocupar nichos ecológicos en prácticamente todos los ambientes, y gracias a eso aparecen los primeros monos, los primeros homínidos, y aquí estoy yo explicándoos esa charla. Bueno, una breve historia del tiempo que quedará mucho más clara con esto que yo tengo aquí, que es una ilustración que realicé para las rutas que hago por el campo, que equipara el tiempo geológico con un calendario en el que el 1 de enero a las 0000 se está creando el planeta Tierra, es decir, hace 4.600 millones de años, y el 1 de diciembre a las 23:59, justo a puntito de comer las uvas, es cuando estamos nosotros, los humanos, en el planeta en este momento. Entonces, fijaos bien en toda esa parte rosa que es el precámbrico. Ocupa muchísimo tiempo, ocupa desde enero hasta mediados de noviembre. Eso quiere decir que básicamente todo ese periodo de tiempo, desde enero hasta noviembre, no lo tenemos muy claro lo que ocurre. Ocurren muy poquitas cosas que quedan en el registro de lo que es el libro de la Tierra. A partir del 21 de noviembre empiezan a aparecer las distintas formas de vida, entre ellas los trilobites, los dinosaurios y todos los fósiles que más o menos nos pueden sonar. Esas son las divisiones que vemos en cada uno de los periodos de colores verdes, azules y amarillos. Y bueno, hemos hecho esta introducción del tiempo geológico, la historia geológica de nuestro planeta en 2 minutos. Para continuar,
y acercarnos ya un poquito a lo que nos toca, que es la provincia de Zamora. En esa línea temporal del Precámbrico, Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico, ¿dónde está Zamora? ¿Dónde está nuestra provincia? Bueno, pues habría que partir a la provincia en dos partes. Una parte oeste, que es la parte más antigua, que está formada durante el periodo, o sea, todo el periodo paleozoico, perdón, y una parte este que aparece un poquito antes del Cenozoico, justo cuando se están a punto de extinguir los dinosaurios. Toda esa parte este comienza en ese momento. Esto no quiere decir que sea un hecho puntual, la parte oeste se forme en un punto del Paleozoico. No, a lo largo de todo el Paleozoico se forma la parte oeste de la provincia y a lo largo de todo el Cenozoico se forma la parte este. Podríamos hablar de qué pasa con el Mesozoico, pero no es motivo de esta charla por ahora. Luego, si queréis en las preguntas, podemos hablarlo un poco. Y geográficamente, que tenéis frente a vosotros, veis un mapa de la península ibérica, falta Portugal, es el mapa geológico de la península ibérica. Lo que veis es en color claro la provincia de Zamora y ya se va intuyendo que esas dos partes son muy distintas, unos colores amarillos y unos colores mucho más vivos en la parte oeste. Como veis, la península ibérica da mucho juego y hay muchas cosas interesantes que podríamos hablar, pero la provincia de Zamora atesora un trocito prácticamente de muchas de ellas y nos sirve de ejemplo. Entonces, ¿hay influencia entre la geología y el carácter? Como veis en la diapositiva no hay interrogaciones. Yo, como soy geólogo, yo considero que sí, hay muchísima influencia. Y vamos a ver unos cuantos mapas que van a ser muy reveladores de lo que yo os quiero contar. Bueno, lo primero, las rocas. Yo creo que todos los que hemos caminado por el campo de Zamora, en algún momento nos hemos fijado en las rocas que aparecen cuando vamos pisando el camino. Y son muy distintas. Aparecen muchísimos tipos de roca para ser una provincia, que es un lugar bastante pequeño. En la parte de Sanabria, en la parte noroeste de la provincia, aparece la famosa formación Hoyo de Sapo, que son rocas metamórficas. Rocas metamórficas de muy alto grado. Eso quiere decir que han sufrido mucho calor, mucha temperatura, mucha presión y se han transformado muchísimo. El origen último de estas rocas es un origen submarino, pero con una componente volcánica. O sea, podríamos decir que Sanabria está compuesta en parte por rocas volcánicas muy antiguas, de hace unos 500 millones de años. Un poquito más abajo, en las comarcas de Alba y Aliste, aparece una diversidad inmensa de rocas. Las más llamativas serían las pizarras oscuras, que muchas veces tienen fósiles, y las varicitas, una serie de mineralizaciones interesantísimas por toda la Sierra de la Culebra, de las que hablaremos después, y una diversidad de rocas muy grande. Después en Sayago aparecen los granitos. Bueno, vamos a decir rocas plutónicas, porque granitos es simplificar demasiado. Entonces vamos a hablar de rocas plutónicas, rocas que se han fundido completamente. Esto respecto a la parte oeste. Y en la parte este es donde dominan sobre todo las rocas sedimentarias, conglomerados, areniscas, cantos rodados. Esas son las rocas de la parte este. Claro, por supuesto, las rocas de la parte oeste son mucho más antiguas que las de la parte este. Las rocas y el suelo condicionan, ¿y de qué manera condicionan este mapa que tenéis aquí? Este mapa que tenéis aquí es la hidrología. Es decir, ¿cómo varían los ríos, los cauces, los acuíferos, dependiendo de la zona donde estemos? Entonces, la parte marrón, ya veis que es la parte oeste, son acuíferos de impermeabilidad muy baja permeabilidad. Es decir, son impermeables, perdonad, impermeables. ¿Qué quiere decir impermeables? Bueno, pues que cuando cae el agua, la escorrentía hace que directamente se vayan hacia el desagüe. Y el desagüe es el Duero, ¿no? La cuenca hidrográfica del Duero. Por tanto, prácticamente en superficie los suelos no retienen nada de agua y no hay casi acuíferos, porque las rocas son muy antiguas y están muy consolidadas, son rocas muy duras, prácticamente todas. Entonces los acuíferos quedan restringidos a las fracturas. Y en la parte oeste tenemos una mezcla
de acuíferos en las partes amarillas de baja permeabilidad en la superficie, pero que albergan en profundidad gran interés. Este sería un ejemplo, el acuífero de, por ejemplo, Valparaíso. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en superficie tenemos bastante escorrentía, pero llegado a un punto, el agua se filtra dentro y queda almacenada en el interior de la tierra. Entonces tenemos acuíferos muy potentes, como el de Valparaíso o en la zona de Jambrina. Los acuíferos son muy importantes porque excavando solamente unos 10 metros ya encontramos mucha agua. Y luego tenemos los acuíferos locales, que son los azules, de gran permeabilidad. Y si os fijáis, en esos acuíferos de gran permeabilidad son coincidentes con las zonas de regadío de nuestra provincia, las zonas que acumulan gran cantidad de agua. Son las zonas donde podemos pues utilizar el regadío porque allí sí que va a funcionar, la tierra no va a absorber todo el agua que echemos. Bueno, esto respecto de la hidrología. Vamos a continuar, porque claro, la hidrología tiene un efecto muy importante sobre otra cosa, que es las masas forestales, los cultivos, ¿no? Entonces, los cultivos, ya veis, hay una diferencia muy grande entre los tonos verdes de la parte oeste y los tonos rojizos de la parte este, que están los de la parte este, los cultivos de regadío, que ya veis que coinciden perfectamente con las zonas azules que vimos en la anterior diapositiva, que son los cultivos de regadío, luego los cultivos de secano, que son esos acuíferos que en superficie no acumulan nada de agua, pero que en el interior sí que tienen cierto interés, que son los cultivos de secano, los grandes cultivos de secano de la tierra de campos. Los viñedos, que se ajustan un poquito a esas zonas pegadas a los ríos, zonas de cantos gruesos, y toda la parte este, que está poblada de los bosques frondosos en las zonas altas, donde el suelo no es capaz de acumular agua, pero son lo suficientemente húmedas como para que crezcan bosques. Pastos, donde las zonas son más secas y no acumulan tanto agua. Y otros bosques de menor entidad, que son las zonas que, bueno, están un poco a caballo entre esas dos cosas, ¿no? Entre las zonas más secas y las zonas más húmedas por el clima, por la altitud. Ya vemos dos cosas. Por una parte, vemos la hidrología y por otra parte, vemos las masas forestales como son muy distintas. Y vemos esa línea muy clara que traza la provincia en dos. Y esto nos lleva, por fin, al objeto de esta charla, a la geología. Este que veis aquí es el mapa geológico de la provincia de Zamora. Es un mapa muy simplificado, por supuesto podríamos complicarlo mucho más, y observamos cómo en la parte noroeste, Sanabria, las rocas son vulcanos sedimentarias. Eso es lo que os contaba antes, que eran metamórficas, muy transformadas, pero que conservaban esa componente de un vulcanismo submarino muy antiguo. Al sur de Sanabria tenemos la Sierra de la Culebra y las comarcas de Alba y Aliste, en una zona que tiene una riqueza geológica muy grande por la cantidad y diversidad de rocas distintas. Cada uno de esos colores que veis son un tipo de roca distinto, desde la cuarcita armoricana hasta las pizarras de Luarca, pasando por conglomerados, por diques, por muchas cosas. Al sur tenemos los rosa. Los rosa son los granitos, las rocas plutónicas, los granitos y rocas asociadas de Sayago. Y la parte este, que parece que a nuestros ojos es muy parecida paisajísticamente, pues no es exactamente así. La parte de Benavente y los valles, como veis, está plagada de cauces fluviales. La parte de tierra de campos está teñida de amarillo, porque son areniscas de grano fino, bueno, de un periodo que es el Cenozoico inferior medio, y el Cenozoico inferior, que la dejaríamos para la comarca que yo he llamado el Bajo Duero, que es bueno, que aglutina un poco las tierras del vino, tierra del pan, también Talanda, la zona de Averillo, bueno, toda esa zona la hemos aglutinado y la hemos llamado Bajo Duero. Entonces ya veis cómo sí que hay una correlación entre las zonas geológicas y las zonas, las comarcas de la provincia de Zamora. Por supuesto, ahora no me meto mucho en Sanabria, Carballeda, bueno, las aglutino un poco más, claro. Y empezamos por la primera de ellas. Vamos a hablar de la primera de ellas, que es Sanabria. Elijo Sanabria porque probablemente si pensáis en geología y en paseos por el campo, todos pensaréis en el lago de Sanabria. En un lago de origen glaciar
que no solamente nos deja estos paisajes, sino que nos deja una explicación muy bonita para también entender los modos de vida de esta comarca. Vamos a empezar, vamos a seguir con mapas, vamos a ver muchos mapas en esta presentación. Este mapa de aquí, bueno, tenéis toda la bibliografía al final de la presentación, entonces podréis acudir a ella porque, por supuesto, no son todos míos. Este mapa de aquí muestra el grosor del hielo en el último periodo glaciar que afectó a Sanabria hace tan solo 12.000 años. Esto es poquísimo, en geología 12.000 años no son nada. Y en Sanabria en aquel momento había una capa de hielo glaciar que cubría toda esa zona. Este es el último momento de los glaciares en Sanabria, los últimos retazos de ese hielo que quedaba. Como veis, en el centro de la imagen está el hoy lago de Sanabria. Ese hielo que cubrió Sanabria dejó unas formas en el relieve, una erosión glaciar muy marcada, de los que los más importantes serían los valles de Cárdenas y Segundera, el valle glaciar de Tera, que culmina en Peñatrevinca, con un circo glaciar precioso, que si no habéis ido es muy aconsejable ir para verlo. Y abajo de ese valle glaciar del Tera y en su conjunción con los valles de Cárdenas y Segundera, encontramos un horn glaciar, que es un cuerno, o sea, una isla de la erosión del hielo, donde se juntaban los dos valles glaciares, había una sombra de erosión que quedaba, que ha dejado hasta hoy una forma de montículo. Esto es de la morfología glaciar. Horn quiere decir cuerno. Y por delante tenemos las morrenas. Las morrenas son los depósitos glaciares, los depósitos de las rocas arrastradas por el hielo. Lo que veis sombreado es un ejemplo precioso, un ejemplo que no se ve en muchos sitios de la península ibérica y lo tenemos en el lago de Sanabria. El retroceso del hielo iba dejando los grandes cantos de roca, los grandes bloques de roca en forma de abanico por delante del lago de Sanabria, a medida que iba retrocediendo. Y lo último en quedar es el lago glaciar, supuesto. Ya es lo último que nos queda. Entonces, a medida que el glaciar avanzaba, iba transportando los bloques. A los lados del glaciar iba dejando las morrenas laterales y por delante del glaciar dejaba las morrenas frontales. ¿Y qué quiere decir todo esto en nuestras explicaciones para unir la geología y los modos de vida de Sanabria? Bueno, pues hay una influencia muy clara. Este es el hielo de Sanabria en su máximo glaciar, cuando todo estaba cubierto por hielo, y como se puede comprobar, los valles glaciares llevan una dirección de este a oeste, una alineación de oeste a este, perdona, de oeste a este. Esa dirección de oeste a este marca muchísimo la disposición de los luego asentamientos humanos, ese poblamiento que separaba unos valles de otros y aislaba y de qué manera a unos poblados de otros. Podría pensarse que esto es una cosa muy antigua, pero si sabéis dónde está Arriba del Lago y dónde está Porto, pues más o menos es una caminata de unos 25 kilómetros, 30 kilómetros, caminando. Y en coche me parece que son como 70 kilómetros. Bueno, es una barbaridad la diferencia, ¿no? Sigue pasando hoy. Y esto es todo por culpa de ese modelado glaciar que ocurrió en el Gurn glaciar hace entre 120.000 años y 12.000 años. En estas fotos veis oeste-este, no son todos, pero muchos son en esa disposición. Esta foto está tomada desde más o menos la carretera que sube al Vizcodillo. Y en esta lo que podéis ver es el horn, el cuerno, que quedaba en la conjunción entre los valles de Cárdenas y Segundera, los valles glaciares de Cárdenas y Segundera, y en la conjunción con el Tera. Además, veis cómo en las praderas de Riva del Lago hay cultivos, bien, porque es el último, son los materiales arrastrados por el río que dejan bastante fertilidad en torno al lago de Sanabria. Son de los pocos lugares planos y con sedimentos donde se puede plantar. Entonces eso también condiciona bastante el paisaje, donde la geología ha erosionado y ha sedimentado materiales finos. Pasamos de comarca, viajamos un poquito hacia el sur, vamos a hacer algunos saltos por la provincia y en este caso vamos a hablar de mi comarca favorita, mis comarcas favoritas, que son Alba y Aliste. No solo por su riqueza en rocas, sino por su morfología y
la magia que tiene esta comarca. Y vamos a elegir un par de puntitos para explicar un poco cómo es las formas de vida o de dónde vienen las formas de vida. Bueno, estas dos fotos de satélite son la Sierra de la Culebra. La Sierra de la Culebra es una alineación montañosa que cruza la provincia de oeste a este y de norte a sur, en diagonal. Y se llama Sierra de la Culebra, pues efectivamente, porque tiene forma de serpiente. Lo que veis en las imágenes son dos pliegues. Uno de ellos, el de la derecha, corresponde con la cima de Peñamira, que es la cima más alta de la Sierra de la Culebra, y el de la izquierda está, bueno, pues un poquito hacia el oeste de Peñamira. Son dos ejemplos espectaculares de un relieve que se llama Palachense. Después hablaremos un poco sobre él. Esto es un mapa geológico de la Sierra de la Culebra, lo que tenéis a la derecha, y su representación en una foto aérea. Veis cómo es la serpiente que va circulando. Y hay una cosa muy importante en la Sierra de la Culebra, que son sus panorámicas. Sus panorámicas nos permiten ver muy bien cómo es la forma de esa culebra. El pueblecito que se ve en la foto justo debajo es Linarejos. Y eso que veis enfrente en la montaña son pliegues que van a su encuentro con Puebla de Sanabria, es decir, la Sierra de la Culebra en su continuación hacia Calabor y la Sierra de Calabor. Es un muy buen lugar para entender lo que es un pliegue y que las rocas se pueden doblar. Y vaya, pasan cosas. Pasa que hay pueblos que tienen nombres muy geológicos, como Ferreruela, Flechas, Arcillera, San Pedro de las Herrerías, Palazuelo de las Cuevas, San Pedro de las Cuevas, Pino del Oro. Bueno, pues es muy interesante la explicación sobre esto. Sobre Flechas os la voy a dar ahora mismo, en esta diapositiva. ¿Veis la forma de flecha, los pliegues que tiene la Sierra de la Culebra? Bien, pues esa forma de flecha y esos crestas que forma la roca en las cimas dan nombre a aquel lugar. Y después todas las herrerías, todas las ferreruelas, todas estas cosas no vienen de ahora, vienen de muy lejos. Porque investigando un poco para realizar esta charla, de repente me encontré con un artículo fantástico que comparaba este mapa que tenéis aquí, que es la Sierra de la Culebra, más o menos al completo, y todos los indicios metalíferos que tiene. Como podéis ver, hay indicios de estaño, de cobre, de hierro, al sur de oro, al norte también hay un poco de oro, de manganeso, de plomo incluso. Y su correlación con los poblados defensivos de la Edad del Hierro. Es decir, fijaos lo bien que casan las dos diapositivas. Justo donde están todos los indicios metalíferos de esta comarca, también estaban los principales asentamientos de ese momento. Y esto trae una clara influencia con los modos de vida de aquel momento, porque se supone que eran unas explotaciones bastante especializadas. O sea, tenían herramientas específicas y necesitaban gente específica, con lo cual tuvo que venir gente a esta zona de España, esta zona de la península ibérica, para trabajar. Y esto conlleva una serie de cambios en la sociedad de aquel momento muy grandes. Pero claro, como yo no soy arqueólogo ni soy historiador, yo os vengo a hablar de por qué hay metales aquí. Y el significado de que haya metales en la comarca de Alba y Aliste es debido a los pliegues que veíamos en la primera imagen. Cuando nosotros, los pliegues se producen al chocar dos continentes. Supongo que todos nos acordamos de los terremotos que ha habido en las últimas semanas en Granada, lo que han llamado, que no me gusta nada, enjambre de terremotos, pero bueno, serie de terremotos, y que no paraban de repetirnos, es África chocando contra Europa. Bueno, eso es una orogenia. Una orogenia es un choque continental, pero no es tan sencillo como que África choque contra Eurasia. Un choque continental se desarrolla en muchas fases. Y estos pliegues fueron formados en tres fases distintas, tres fases compresivas distintas. O sea, la compresión en distintos ejes, al final lo que produjo fue un papel arrugado. ¿Qué es lo que tenemos en la Sierra de la Culebra? Un montón de pliegues, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Asociado a este plegamiento
viene también un magmatismo. Es decir, lo que está ocurriendo en esos pliegues no está ocurriendo en superficie, ocurre a muchos, muchos kilómetros de profundidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se pliegan, cuando se forman esos pliegues, los pliegues que son de roca se fracturan. Y esas fracturas son aprovechadas por el magma, rico en algunos metales, como por ejemplo el hierro, para ascender aprovechando las fracturas generadas en esos pliegues. Y es por eso por lo que nos encontramos cosas como esta en la Sierra de la Culebra, que no es otra cosa que esos pliegues en pequeña escala, con costras, con filoncillos de hierro, que nos los encontramos en muchas ocasiones. Y esta gente aprovechaba esos filoncillos de más o menos entidad, a veces de hasta 60 centímetros, para extraer el hierro y en aquel momento era rentable. Ahora mismo, hoy en día, pues ya no lo es, pero en aquel momento sí que lo era. Por tanto, una unión en Aliste, Alba y Aliste, que nos daría Alba y Aliste para hacer 20 charlas, pero no podemos. Así que vamos a continuar hacia otra comarca, hacia el sur, hacia la comarca de Sayago. Estas imágenes que estáis viendo de fondo son de Roberto Vicente y son preciosas, preciosas. Vamos a ver Sayago, vamos a ver que hay algo más que granitos y vamos a ver cómo están condicionados los paisajes, tanto por la litología, por las rocas, como como por la erosión del río Duero. Porque Sayago no es un Sayago. Sayago en realidad son dos Sayagos. Sayago es una parte este, tirando al este, como la parte central de Sayago, en la que impera la penillanura. La penillanura de Sayago es una superficie muy plana, elevada, en la que predominan sobre todo las rocas plutónicas. Y una parte oeste, que es la raya con Portugal, la raya húmeda con Portugal, en la que están los arribes del Duero. Bien, ¿cuál es el motivo del encajamiento del Duero en aquel momento? Es muy importante conocer el encajamiento del Duero porque, porque es el que produce el relieve de los arribes del Duero, el que haga que hay zonas en Zamora que están a menos de 500 metros de altitud y que puedan crecer olivos y que se pueda dar aceite, y todas estas cosas ocurren por la erosión del Duero. La erosión del Duero ocurre solamente hace 1 millón de años. Es decir, el Duero, como lo conocemos hoy, estos arribes, comienza hace muy poquito, hace 1 millón y poco de años. Es el hierro que va aserrando los materiales. Claro, por donde va pasando el Duero son rocas muy duras en apariencia para nosotros. Son los granitos, ¿no? Los granitos para nosotros es duro como un granito. En realidad no lo son tanto. Los granitos resisten muy bien y están muy cómodos cuando están en profundidad, donde se forman. Es decir, por debajo de la corteza terrestre, a unos 30 kilómetros de profundidad. Allí viven muy a gusto. Están muy calientes, les aprietan mucho y viven muy a gusto. Pero cuando los dejamos en la superficie y el agua los empieza a atacar, se forman esos bolos y poco a poco los cañones tan profundos como los que vemos en Sayago. Eso es el motivo por el que vemos un Sayago mucho más plano en la parte que está cerca del Cenozoico y que se encaja mucho a su paso al atravesar los granitos de los arribes del Duero. Por supuesto, condicionado siempre por las fallas, que son fracturas en esos granitos. Pero hay una cosa muy importante en Sayago, que es la terminación de la dehesa en Zamora, la terminación de ese paisaje que conocemos como dehesa y que termina en la latitud de Zamora, más o menos al sur del Duero, es donde terminan todas las dehesas. Y vamos a ver un mapa muy revelador. Este mapa es lo verde, esa masa verde que parece radioactiva. Bueno, pues no es radioactiva, son las dehesas. Son las dehesas. Y si os fijáis, más o menos todas las dehesas se asientan sobre lo rosa. ¿Y qué es lo rosa? Bueno, pues prácticamente todo lo rosa son rocas plutónicas o rocas metamórficas. Todas. Entonces, de esas sobre rocas metamórficas. O sea, no hay otra. Y además veis que el paisaje que hay en el Sayago, en el Campo Charro, en Salamanca, en el norte y toda la parte oeste de Extremadura, incluso llegando hasta Andalucía por la zona de Monesterio, todo eso que son de esas, donde crecen muy a gusto los marranicos, pues están correteando sobre granitos, sobre rocas plutónicas y rocas metamórficas, todas muy parecidas.
Y el Duero, cuando se choca con la dehesa, deja formas en el paisaje muy, muy interesantes. Tuvimos la oportunidad de verlas en el pasado Geología, que también tuvimos que hacer un poco de aquella manera, con solamente 20 personas, y vimos cosas como estas. Esto pertenecen estas fotos al meandro que deja el Duero en Almaraz del Duero, en los infiernos de Almaraz. En los meandros hay dos procesos, uno de sedimentación en algunas partes y otro de erosión en las partes externas. Partes internas se sedimenta y partes externas se erosiona. Bueno, pues lo que veis en esa foto es una encina que crecía en la parte interna del meandro y que fue sepultada. Como podéis ver, la encina, tan gorda como es, prácticamente no tiene tronco porque está cubierta por sedimentos, sedimentos que ha transportado el Duero. Y sin embargo, en la parte externa del meandro, en la parte donde predomina la erosión, las encinas lo que sufren es que se quedan desnudas, sus raíces quedan descubiertas porque el Duero está erosionando esa parte. Entonces vemos cómo el Duero condiciona también mucho, o el río condiciona mucho ese paisaje de dehesa. Es un pequeño ejemplo, pero muy revelador y que puede ser extrapolado a muchas cosas. Vamos a continuar nuestro viaje por Zamora y nos vamos hacia el norte a la comarca, a las comarcas de Benavente y los Valles. Bueno, podría hablar muchas cosas sobre Benavente y los Valles, pero me voy a quedar solamente con una por no alargar mucho esta conferencia. Vamos a hablar de la Sierra de las Carpurias. La Sierra de Carpurias es un trocito de la Sierra de la Culebra, en la comarca de Benavente y los Valles. Y vamos a hablar en particular del Teso de las Labradas, donde se encontró el tesoro de Arrabalde. Y ese lugar es fantástico porque es el significado de por qué se asentaron allí unas personas y por qué encontramos un tesoro en esa zona de Zamora. Bueno, lo primero es que es una alineación montañosa de muy poquita entidad, no es muy alta, pero sí que presenta lo que llamamos un relieve apalachense. Un relieve apalachense son esos pliegues que veíamos en la Sierra de la Culebra, erosionados, y en los que las partes altas, que son las de color blanco que veis en la imagen, quedan con un característico relieve en forma de crestas curvadas desde arriba, y las partes blandas de esos pliegues son erosionadas y pueden ser aprovechadas para cultivar. Allí es donde, en esas zonas de cultivo, en esas zonas altas, donde esta gente encontró el lugar donde asentarse y donde esconder, bueno, esconder o dejar un tesoro, el tesoro de Arrabalde. Esta imagen que tenéis aquí es eso, es un relieve apalachense en el que la erosión ha vaciado ese pliegue anticlinal y ha dejado las partes de color marrón libres para poder cultivar o para pastos y las partes duras en forma de cresta, incluso que podrían ser utilizadas de manera defensiva. Bueno, una clara referencia de, o sea, la explicación geológica de por qué la gente se asentaba donde se asentaba. Otra señal más de esa unión entre la geología y las personas. Y ya os dije que Benavente y los Valles me iba a quedar cortito, pero vamos a un sitio muy, muy, muy interesante, que es la Tierra de Campos. Y elijo, en Tierra de Campos, elijo Villafáfila. ¿Por qué elijo Villafáfila? Bueno, pues porque Villafáfila tiene agua salada. ¿Qué está pasando en Villafáfila para que haya agua salada? Ese agua de las lagunas, no solo nosotros sabemos que es salada, sino que se lleva sabiendo desde el 2500 a.C. Y estuvo en explotación hasta el 1500 después de Cristo. Servía para comerciar esa sal desde tiempos muy antiguos. Y claro, yo no soy arqueólogo ni soy historiador, pero bueno, os cuento un poco cómo hacían para extraer esa sal. Las costas de pero el agua sí tiene una concentración de sal bastante elevada. Entonces lo que hacían era sacar la sal, coger agua, llenar calderos, calentarlos, decantar el agua y extraer la sal. Y con eso comerciaban. Entonces supuso un medio de vida o una riqueza para aquella zona. Digo que vamos a explicar geológicamente las cosas. Entonces, hay dos hechos insólitos en Tierra de Campos, en las lagunas de Villafáfila. El primero de ellos es por qué hay lagunas en Villafáfila. Es decir,
si lo pensáis bien, son los sedimentos de la parte este de la provincia, sedimentos blandos que deberían erosionarse fácilmente y los suelos deberían o sea, los ríos deberían encajarse con facilidad y ir a desembocar al río fuente, al río principal, que es el Duero. Bueno, pues en este caso tenemos el primer acontecimiento insólito, que sería la serie de estratos que tenemos en esta zona. Arriba del todo tenemos la serie Socres, series sedimentarias blandas en las que el río, desde su nacimiento a 740 metros de altitud, desciende, bueno, pues con bastante pendiente. Pero de repente se choca con la superficie del Valderaduey. La superficie del Valderaduey, también llamada las series rojas, son rocas muy duras, sedimentarias, areniscas y conglomerados, pero cementadas por hierro, con lo cual muy duras. Un lugar en el que el río desciende con mucha menor pendiente, lo cual conlleva a que en el momento en el que el río no puede encajarse más, se queda almacenado en esas series rojas. Y por eso hay lagunas en Villafáfila. Después de las lagunas de Villafáfila, el río continúa, atraviesa las series paleógenas, que son las parecidas a las de Zamora, capital. Pero todavía no hemos resuelto por qué hay agua salada. Bueno, la explicación del agua salada a mí me tiene fascinado. No está muy claro todavía y está en investigación, pero parece que es bastante plausible que esto pueda ocurrir. No tenemos ninguna roca salada cerca de las lagunas de Villafáfila. Cerca es a menos de 250 kilómetros de aquí. No hay rocas saladas, no hay ninguna roca que contenga sales, cloruro sódico, no hay. No hay. Entonces, no me vale que la escorrentía del agua arrastre la sal, no puede ser. Lo que ocurre es que es un acuífero muy profundo en el que sus aguas recorren ese cauce subterráneo durante 10.000 años y se cuelan desde la cordillera ibérica, que allí sí que hay sales. Y esas sales son arrastradas por ese acuífero y afloran en los bordes de la cuenca del Duero en las lagunas de Villafáfila. Es decir, se chocan contra los materiales cristalinos de la parte oeste, que es Sayago al Vallariste, y recorre las areniscas por el interior hasta aflorar en las lagunas de Villafáfila, aprovechando las fracturas. Así que es muy interesante pensar que un acuífero que ha tardado 10.000 años en transportar ese agua se ha enriquecido en sales. Por eso hay agua salada, por eso la extraían. Y la última de las comarcas en la que ya dije antes, aglutino casi todas las que me quedan, ¿no? Serían parte de la tierra del vino, parte de la tierra del pan. Bueno, me he hecho un popurrí con el Bajo Duero, ¿no? El llamado el Bajo Duero. Y eso también nos lleva a Zamora capital, que es la foto, que es la imagen que veis de fondo. Y aquí me gustaría hablaros del paisaje, porque los que me estáis viendo desde Zamora capital, estoy convencido que os habéis asomado a los miradores que tenemos en la ciudad y habéis estado en el mirador del Troncoso y habéis estado en miradores que están haciendo. Y al fondo todos habéis visto esos cerros, esos hitos del paisaje, esos hitos paisajísticos que son casi hitos culturales porque nos sirven como seña para saber dónde estamos, más allá de ser una ciudad del románico, de estar en el campo paseando. Cuando vemos la Parva de Brillo, cuando vemos el Viso, vemos un hito del paisaje y es una marca muy cultural de nuestra zona. Claro, tiene un significado geológico, por supuesto, porque para eso estamos aquí. La erosión diferencial, es decir, la meseta, lo que es la cuenca del Duero cenozoica, esos materiales horizontales, se erosionan poco a poco, como pasan en las lagunas de Villafáfila, y el Duero va erosionando, y todos los afluentes del Duero van erosionando, dejando en altura unos paleorrelieves, es decir, relieves antiguos, que quedan ahí colgados en esos cerros testigo, como son el Viso, o como es la Parva de Bedillo, que no es exactamente un cerro testigo, podríamos hablar sobre esto, pero bueno, más o menos es un cerro testigo, quedando como hitos paisajísticos, incluso ya forman parte de nuestra cultura en esta zona, ¿no? Aparte de para tirarnos en parapente o lo que sea. ¿Y por qué es debido a todo esto? Bueno, pues es la acción fluvial, la acción erosiva del río Duero, que tiene varios pasos fundamentales, ¿no? Es la creación de las terrazas. Las terrazas fluviales son esos escalones que va dejando el Duero cuando va erosionando.
Es decir, periodos erosivos más intensos van encajando poquito a poco el valle. Es el dibujo que tenéis justo encima. En un primer momento, el río va por donde puede. De repente se encaja en un cauce, se sigue erosionando y es posible que deje terracitas justo al lado de donde estaba el primer cauce. Eso es lo que va ocurriendo en Zamora. Lo podéis ver en esta imagen última. Estos niveles que tenéis de sombreados, de colores rojos, marrones, son las distintas terrazas que tenemos en el río Duero a su paso por la provincia de Zamora. En total 5 terrazas. Y fijaos si esto es importante. La última terraza del Duero, la terraza primera, que le llamamos los geólogos, pero es la última en edad, es donde se asientan todas las tierras de cultivo y todos los regadíos de la cuenca del Duero a su paso por Zamora. La terraza número 1. Entonces, claro, es muy importante conocer la composición de esa terraza y así como la composición de las terrazas que están por encima, porque prácticamente todos los viñedos no se asientan en la terraza 1, se asientan en las terrazas 3 y 4 del Duero. Es muy importante conocer ese comportamiento fluvial. Bueno, creo que he hecho un recorrido por todas las provincias, por todas las comarcas de la provincia de Zamora. Creo que he intentado elegir las zonas o los puntos más interesantes de cada una de estas zonas o cosas que tenían mucha relación con el ser humano y que han influenciado mucho al ser humano. Y quiero terminar con esta última imagen que para mí es muy, muy representativa, me gusta mucho, es muy bonita, porque nos trae a un lugar que está justo al lado de Doney de la Requejada, bueno, muy cerquita de Sanabria y muy cerca del Vizcodillo. Es una zona muy árida, es sorprendente lo árida que es. Prácticamente todo roca, no pueden crecer pastos, no puede crecer nada, pero de repente, mágicamente, cuando vas caminando, vas pasando con el coche, de repente te aparece un estrato rojizo, que es este que tenéis aquí, que es el único estrato del pueblo, de la zona donde se puede cultivar. Es el único estrato del pueblo donde la gente ha podido plantar cosas. ¿Por qué? Bueno, pues porque es la misma montaña que está desprendiendo los cantos que les impiden cultivar, la que también les está ofreciendo el desmoronamiento de esa montaña en los cantos finos, el lugar donde poder cultivar. Por tanto, la influencia de la montaña, la influencia de las rocas, la influencia de la geología en los modos de vida y en los modos de vida zamoranos es, en definitiva, muy importante. Y con esto y un bizcocho, pues muchas gracias por haberme escuchado. Os voy a dejar ahora con una cosa que se me había olvidado decir al principio, es que vamos a proyectar un pequeño documental que hicimos el verano pasado junto a Eduardo Vicente Movilla, que os va a gustar. Espero que os guste. Gracias. Bueno, se acabó lo de mantener el coche limpio. Son las 7 de la mañana y por delante un largo día de grabación. Queremos conocer las rocas, las piedras y los paisajes zamoranos, siempre con la geología a nuestros pies. 6 comarcas y más de 500 millones de años que parecen muchísimo para un día. Pues estamos en el Teso de la Mora, está nada aquí al lado de Torres del Carrizal, y lo que vamos a ver son algunos de los sedimentos de la cuenca del Duero que nos muestran un poco la dinámica fluvial de un momento en el que el Duero no circulaba hacia el oeste como lo hace hoy, sino que lo hacía hacia el este, en una cuenca endorreica que desembocaba en Valladolid. Eso es lo que vamos a ver. Estamos ahora mismo en un afloramiento de la tierra de Campos. Está muy acentuado porque, claro, son unas canteras que sirvieron para extraer piedra y material para los pueblos de alrededor. Arriba son conglomerados de grano más grueso, abajo son areniscas y tienen en muchas ocasiones señales de lo que llamamos paleosuelos, es decir, fósiles de un suelo antiguo. Y en otros sedimentos correlacionables con estos, es decir, que están en un mismo nivel, pero un poco más hacia el sur, en la zona de Jambrina, aparecen fósiles de tortugas y cocodrilos que nos transportan a un clima de tipo sabana, un clima muy distinto al que tenemos hoy aquí. Y eso es lo que podemos ver en toda esta zona, en esta panorámica y en estos afloramientos.
Estamos en la Sierra de las Carpurias, en el punto más elevado de esta alineación montañosa, en un lugar que los geógrafos llaman relieve apalachense. Un relieve apalachense está caracterizado, pues efectivamente, los montes Apalaches, y se caracteriza por ser una alineación de rocas duras, en este caso cuarcita armoricana, replegada, es decir, en forma de serpiente. Esos pliegues dejan las partes internas, que son más fácilmente erosionables, pues libres para que crezcan pastos. Y las partes más duras, como son las de la cuarcita armoricana, quedan en ese relieve tan característico que, por ejemplo, también aparece en la Sierra de la Culebra. Y efectivamente, esto es un trocito de la Sierra de la Culebra que aparece en la comarca de Benavente y Los Valles. Bueno, esto que tenemos aquí es una roca, es la cuarcita armoricana, que está aquí en la cima de las Carpurias, y estas señales que tenemos sobre la roca se llaman ripples, y son las marcas que dejó el agua al transportar estos sedimentos, que son de arena muy fina. La Sierra de las Carpurias es un lugar estupendo para ver terrazas, para ver geomorfología fluvial, con una panorámica extraordinaria de la tierra de Campos, e incluso en un día despejado podemos llegar a ver Sanabria y la Sierra de la Culebra. Vamos a tomar un café. Estamos en Rosinos de la Requejada, junto a una de las cumbres más emblemáticas de la provincia, el Vizcodillo, formada por pizarras paleozoicas y por el famoso hoyo de sapo de Sanabria, una de las piedras de construcción más famosas de la zona y que más molan. Estamos llegando ya a la cima de uno de los confines de la provincia de Zamora, el límite norte con la frontera de León, el Vizcodillo. Pues estamos ahora mismo en prácticamente la cima del Vizcodillo, a unos 2000 metros de altitud, con una panorámica de la provincia prácticamente completa, porque esta cumbre se ve desde casi el sur de Sayago. Estas capas de aquí son las capas de los montes. Esta cuarcita aflora a las orillas del mar Cantábrico en la zona de Asturias. Es interesante ver cómo aquí aflora en la cima de una gran montaña. Tráfico lento en la M30 y la A66 a su paso por Majadahonda. La A3 en dirección de Tajuña está altamente transitada. Estamos en los depósitos de la morrena glaciar del lago de Sanabria, en un lugar inhóspito porque estamos rodeados de fragmentos de roca enormes. Esto demuestra la fuerza que los glaciares que había aquí en esta zona eran capaces de transportar. De hecho, esta es la morrena que quedaba entre dos lenguas glaciares que transportaban bloques inmensos como este en el que estoy sentado ahora mismo. Ese es el verdadero atractivo de Sanabria, sus depósitos y su morfología glaciar. ¿Qué vas a bajar o...? Venga, pues te grabo bajando. Pues estamos aquí sentados sobre las pizarras de la Formación Puebla, unas pizarras que ahora las observamos aquí totalmente verticales, en una cresta, en esta ladera de la montaña, debido a un choque continental, a un choque de la corteza, que ha hecho que los materiales se doblen, se erosionen y queden esta forma de sierra aquí, en esta ladera, al lado de Puebla de Sanabria. Metidos aquí en esta caverna de la Sierra de la Culebra, estamos rodeados de la famosísima cuarcita armoricana. Era una roca que se depositó en un fondo marino, en un océano llamado el Océano Reico, hace unos 400 millones de años. Claro, es una formación súper curiosa porque avanza desde las estribaciones de Sanabria en dirección sur casi hasta Zamora y la encontramos en muchísimos sitios. De hecho, es la responsable de que la Sierra de la Culebra se llame Sierra de la Culebra porque va serpenteando en una serie de pliegues que se van sucediendo formando el famoso relieve apalachense que también veíamos en la Sierra de las Carpurias. Como si fueran las páginas de un libro,
Este afloramiento que está junto a Gallegos del Río es el resto de un fondo marino que depositó sedimentos unos sobre otros, y que después un choque continental los colocó como lo veis, en vertical, así. Cada una de estas láminas es el resto de un periodo en aquel fondo marino de hace 400 millones de años. Ahora nos vamos a... Ah, bueno, Arribes, no sé por dónde ir. Vale. Pues esto son las orillas del embalse de Almendra. Estamos en el límite entre dos rocas que son muy diferentes, una que es metamórfica, o sea, transformada completamente pero sin llegarse a fundir, y otra que es plutónica, que se ha llegado a fundir completamente. Bueno, pues aquí lo que tenemos son los fósiles de ese ascenso del magma rompiendo y engullendo a todas las rocas que tiene alrededor. Estas son el encajante de Sayago, el paquete que envuelve a los granitos de Sayago. Un granito, cuarzo, feldespato y plagioclasa. Pues este es uno de los enolitos más interesantes que hay aquí, porque se ve perfectamente el plegamiento del gneiss, un trocito del material oscuro metido dentro del granito, como si fuera una pieza caída dentro de un fluido, y que se ha quedado ahí cristalizado sin llegar a fundirse. ¡Senolito! Hemos llegado a Valorio, avanzamos pues, unos 400 millones de años. Son areniscas y conglomerados de la base de la cuenca del Duero, lo que está directamente en contacto con los materiales más antiguos de la provincia. Y aquí en Valorio tenemos el perfecto ejemplo de cómo se forma un pequeño valle con un pequeño río y que al final acaba teniendo las vistas que tenemos desde aquí arriba. Nos deja también estos afloramientos, colores rojizos, blancos y muchas veces con señales de paleosuelos, como veíamos también en el Teso de la Mora. Un lugar perfecto al lado de Zamora para darse un paseo y ver de otra manera la ciudad. Regresamos a casa pensando en cómo resumir los 400 kilómetros y 500 millones de años en 10 minutos. Al final del día, agotados y satisfechos, entendemos que los paisajes, la flora, la fauna y nuestra cultura tienen un antepasado común, la geología. Hola de nuevo a todos. Se ha acabado el magnífico vídeo este que nos ha puesto al final de la charla Manuel de Creativa Locomotiva, una gozada de vídeo y una gozada de charla. Manuel, muchísimas gracias porque ha sido una delicia y Dios mío, la de cosas que nos has contado. Yo supongo que ha habido bastantes espectadores y habrá ganas de realizarte alguna pregunta. Estoy aquí con el móvil a ver si puedo gestionar bien la entrada de las preguntas y animo a la gente a que las vaya lanzando, a ver si es que me pierdo un poquillo. Vale, estamos aquí. Para mí ha sido todo un descubrimiento, muchas cosas, Manuel. No sé si hacerte una pregunta yo por romper el hielo. Mientras va lanzando los espectadores así a lo que te quieran consultar o comentar. Esto nos has contado que la parte esta de Sanabria estuvo con una glaciación desde hace 120.000 años hasta hace 12.000. ¿Eso significa que de lo que es ese borde donde nos ponías en la gráfica que acababa el glaciar, de ahí hacia todo el norte del hemisferio era hielo o...? Bueno, no exactamente. Significa que el hielo permanecía hasta hace 12.000 años en las zonas elevadas, es decir, zonas que estaban a cierta altitud, no todas, pero sí que es cierto que los grandes glaciares que han incluso perdurado hasta hoy, de los picos de Europa, me refiero a los poquitos que ya quedan en las elevaciones como los Pirineos o los Alpes, todos estos glaciares
pertenecen a esa última glaciación del Würm glaciar que duró desde hace 120.000 años hasta hace 12.000, incluyendo en Sanabria. No quería decir que todo estuviera cubierto de hielo hace 12.000 años, no. Quería decir que las elevaciones, las estribaciones más altas sí que mantenían o conservaban esos glaciares. No es que te hayas explicado mal, es que yo lo he entendido mal por desconocimiento y me he hecho una película ahí de hielo, ya está. No, Voy mirando a ver si entran. Y os lo tuvisteis que pasar bien haciendo el vídeo, pero menuda paliza os pegasteis. Ya ha entrado una pregunta, veo aquí. Vamos Sí. a ver. Sí, nos la pregunta Valentín y te la leo al tenor literal. ¿Crees que en Zamora tiene futuro el turismo geológico? ¿Se podría establecer un parque geológico como ocurre en otros lugares? Me parece, bueno, sí, bueno, a ver, es complicado, es complicado. ¿Tiene futuro un parque geológico? ¿Tenemos potencial para tener un parque geológico en Zamora? Tenemos muchos argumentos para tener un parque geológico en Zamora. En mi opinión, sí. Tenemos muchos argumentos. Pero creo que habría que centrar muchos esfuerzos y eso es lo que veo más complicado. Es decir, creo que el aglutinar a todos los actores que tienen que participar en la creación de un geoparque es muy complicada, partiendo de la base de que hay mucho desconocimiento de lo que es un geoparque. En realidad, un geoparque es un modelo de desarrollo mucho más que de conservación. Se toma como pieza central la geología o un rasgo geológico, como pudieran ser perfectamente los arribes del Duero o no sé, o el glaciarismo de Sanabria o incluso el relieve apalachense de la Sierra de la Culebra, podrían ser argumentos más que válidos para plantear un geoparque en la provincia, pero la conjunción de actores es muy complicada. Entonces, en respuesta a su pregunta, creo que sí, que tenemos potencial más que suficiente e incluso sería muy interesante plantear un geoparque transfronterizo. Creo que eso tendría mucho futuro entre Portugal y España. Bueno, sí, pues suena que podría ser un proyecto precioso, vamos, el geoparque transfronterizo. ¿Ha entrado alguna pregunta más? Creo, voy a ver si te la leo. Sí, bueno, simplemente Lola te dice que una charla estupenda y como siempre nos dejas con ganas de seguir aprendiendo. Tenemos muchas ganas de que nos vuelvas a sacar de excursión. También por el chat ha escrito varias personas dándote la enhorabuena por la charla y vamos a ver, que creo que ha entrado otra cosita. Sí, vamos a ver, te leo también al tenor. Enhorabuena por esa charla y dar a conocer Zamora un poco mejor. Esto es también ciencia para el 11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Me ha encantado. Y la pregunta es, ¿cuál es la roca más característica de la zona de Bajo Duero? Si se podrían llamar las comarcas en base a su roca, ¿cómo se llamarían? Dinos solo un nombre. Ostras, qué difícil esa última. La roca más característica del Bajo Duero. Bueno, claro. Ah, yo creo que la roca más característica sería, bueno, una arenisca o un conglomerado, pero no me voy a quedar ahí. Vamos, me voy a mojar un poco más. Yo diría que la roca más característica del Bajo Duero es la roca que aparece en las Peñas de Santa Marta, que es un conglomerado silicificado, quiere decir que tiene un cemento de sílice y que tiene algunas impurezas de hierro y de otros minerales que le dan esos colores rojos, amarillos, a veces incluso morados. Yo creo que esa es la roca más característica del Bajo Duero, pero claro, es muy complicado porque el Bajo Duero son estratos horizontales en los que se suceden esas capas de areniscas y conglomerados. Entonces, a mí yo creo que la más bonita es esa. Y luego, respecto a la segunda pregunta, si tuviéramos que ponerle un nombre a, a cada una de las comarcas, bueno, pues ya Sanabria la llamaría la comarca del Hoyo de Sapo, porque es su roca más característica es un gneiss, una roca metamórfica de muy alto grado metamórfico, que ha sufrido mucha presión, mucha temperatura, muchos cambios, y que fue denominada como Hoyo de Sapo por esas estructuras que tienen forma de ojos, que cuando caminamos por la sierra nos las encontramos.
que son a veces cuarzos de color azul, y que hoyo de sapo no quiere decir agujero de sapo, no quiere decir ojo de sapo, que ese es el nombre que tiene. Entonces, Sanabria, hoyo de sapo. Alba y Aliste yo la llamaría la cuarcita armoricana. O sea, las cumbres de la Sierra de la Culebra son cuarcita armoricana. Yo la llamaría armoricana, por ejemplo. Sayago, joder, Sayago es complicado. Sayago la voy a dejar como está. Sayago es Sayago. Y luego, Benavente y los Valles la dejaría como la comarca de los cantos. Está toda llena de cantos rodados por todas las desembocaduras, todos los afluentes que van al Esla. Tierra de Campos, es complicado, no lo sé, no sé qué decir. La verdad es que no sé qué decir. Y yo creo que ya está, porque Bajo Duero vamos a dejarla con las peñas de Santa Marta. Era difícil esa, ¿eh? Benavente, los Rolling Stone, pues vamos a ver, porque hay alguna cosilla más por aquí. Bueno, nos dice Celia, maravillosa explicación de la geología de Zamora y sus comarcas. Y Maripaz te da las gracias por la respuesta. No sé si se anima la gente a realizar, voy a ver si por el chat ha entrado alguna otra. Bien, sí, nos preguntan, la charla queda grabada y la colgaremos dentro de unos días y con el permiso de Manuel en el YouTube del museo. Y bueno, si se anima alguien a realizar una última pregunta, yo volver a agradecer a Manuel el trabajazo que se ha pegado preparando la presentación y el apasionamiento que le entra hablando del mundo mineral, porque la verdad es que lo contagias y es una gozada. Creo que ha entrado otra cosilla por aquí. Sí, una duda de Luis Carlos, preciosa charla, felicidades. Me queda una duda sobre la formación de los Arribes del Duero respecto a su antigüedad. Vale, sí, sabía que podría venir alguna duda por ahí. Es un tema complicado. Bueno, yo vengo a decir que, bueno, no vengo. Los artículos científicos afirman que la formación de los arribes del Duero, el encajamiento, digamos, el encajamiento del río Duero, se produce en torno hace 1 millón de años. O sea, comienza hace 1 millón y pico de años. Es que ahora mismo las fechas, la verdad es que me ha pillado y no lo conozco, pero vamos, no tengo ningún inconveniente en que me escriba un correo para preguntármelo y le puedo dar mucha más información sobre ello y mostrarle algunos artículos porque me ha pillado en los años, pero está en torno al millón de años en el Cuaternario cuando los Arribes del Duero se forman, no son mucho más antiguos. Hay que pensar que los relieves fluviales se forman muy rápido, los ríos son agentes erosionadores muy veloces y entonces parece que puede ser una tarea mastodóntica tallar los Arribes del Duero, pero no lo es tanto. Entonces, no es tanto tiempo el que lleva, está en torno al 1 millón de años, 2 millones de años. Es que no lo recuerdo, la verdad. Pero en el Cuaternario, definitivamente. No te oigo, Pepe, te has silenciado. Perdona, que me había muteado. Otra participante en la charla, Maripaz, te da las gracias por la charla y te transmite el contagio de la pasión por las rocas esta que nos has producido a todos. Esto, no entran más preguntas. Si os parece, vamos cerrando la conexión. Simplemente comentar que la próxima actividad online que tenemos en el museo es el próximo sábado a las 10 de la mañana. Es un taller en streaming a través de un canal de YouTube de la Consejería de Cultura, un taller de tinta y pincel, caligrafía y escritura de Oriente que lo imparte Eva Haijin Son, de la Asociación Cultural Amigos de Asia Oriental y del Aula de Estudios Orientales Alas de Zamora, que nos va a acercar un poquito a la caligrafía y escritura de China. Esto será a las 10 de la mañana en streaming y nada, por parte del museo reiterar las gracias a Eduardo por estar en la conexión. A tus pies, Manuel, ha sido una pasada la charla, un lujazo y esperemos que estéis muy a gustico por ahí por Francia y que nos podamos ver pronto.
Muchísimas gracias a ti, Pepe, y muchas gracias también a Eduardo, que lo ha hecho fenomenal. Y nada, gracias a todos por asistir, que ha estado muy, muy bien. Me ha gustado mucho la experiencia. Espero veros por el campo pronto. Todo esto era campo. Ojalá nos veamos prontico por el campo. Un abrazo grande. Chao, chao.